Estados Unidos acusa a Brasil de copiar la propaganda rusa. Ayer lunes, y esto no es nadita menor, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajó a Brasil y ahí responsabilizó a Occidente y a la OTAN de la invasión en Ucrania. Se reunió Sergei Lavrov con Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy es una de las imágenes que está en varios medios de comunicación, que está en la prensa. También se reunió con el ministro de Exteriores, Mauro Vieira, allá en Brasil. Con motivo de esta visita, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que el presidente de Brasil repite como un loro, sí, así lo dijo, o sea, que Luis Ignacio Lula da Silva repite como un loro la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania sin siquiera pararse a estudiar los hechos. Hoy es una nota internacional importantísima. ¿Qué representa que el gobierno de Lula da Silva, un gobierno de izquierda, que se antoja una izquierda más progresista, al menos no tan radical como la de Venezuela o Cuba, esté estrechando sus lazos con Rusia? ¿Cómo afecta al continente entero? León Krause, te mando un gran abrazo. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Todo lo contrario, Luis, un gusto saludarte. ¿Qué nos dices de esto, León? La visita de Sergei Lavrov a Brasil, lo que señala la Casa Blanca, la preocupación. ¿Qué nos dices? Bueno, hay una apuesta rusa desde hace tiempo por América Latina, por extender su esfera de influencia, y estamos viendo las consecuencias. La realidad, Luis, es que en una situación normal, si las intenciones del gobierno ruso no fueran aviesas, como lo fueron en el pasado, en función de la intervención electoral, algo que es, de nuevo, y no está de más repetirlo una vez más, un hecho, está absolutamente comprobado que así ha sido en una larga lista de países. Si las intenciones no fueran aviesas, no hay nada de malo en que un país quiera extender su esfera de influencia. El problema es que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un país que ha agredido a otro país soberano, que ha sido responsable de crímenes de guerra absolutamente comprobados y del calibre más salvaje y brutal imaginable. Ahí están los reportes recientes de la ONU, y por eso es tan lamentable, Luis, que los gobiernos de izquierda en América Latina pues se nieguen a condenar esta agresión, y en el peor de los casos, como estamos viendo con el presidente de Brasil, relativice lo que está sucediendo y tome partido por el régimen agresor, represor, imperialista, todo lo contrario a lo que la izquierda, contra lo que la izquierda ha luchado. Eso exactamente es Rusia, y ahora vemos esto que es una tristeza, Luis, por decirlo menos. ¿Qué necesidad de Lula de una provocación de este tamaño? Un tipo que no parecía o que no parece un hombre de izquierda radical. Y máxime hablando de Brasil, o sea, Brasil, con todo el respeto para todas las naciones, pero pues no es lo mismo que un pequeño país o que un país muchísimo más corto en su economía en la América Latina. O sea, ¿por qué estrechar los lazos con Rusia? ¿Qué está buscando Lula al final? ¿Qué ves ahí, León? Bueno, pues se está alineando con Rusia, se está alineando con China, y es también una reacción, evidentemente, a Estados Unidos. En cierto sentido, Luis, es la versión más rancia de la izquierda latinoamericana, que se quedó pues clavada, por decirlo de alguna manera, en la Guerra Fría. Tú describías a Lula antes de comenzar nuestra conversación como, pues, idealmente un hombre de una izquierda más moderna, progresista, etcétera. La realidad es que no es así. Eso es el presidente Boric de Chile. Él sí. Y para sorpresa de nadie, Boric ha sido muy claro, quizá no con la contundencia que uno quisiera, pero muy claro sobre quién tiene la responsabilidad de que en la guerra rusa contra Ucrania. Boric le cuesta trabajo criticar a Cuba, pero de ahí en fuera es un hombre moderno de izquierda, como debe de ser.
señalando con toda claridad los abusos en función de los derechos humanos de la izquierda y bueno, de la derecha sobra decirlo. Pero no tenemos muchos Gabriel Boric, al contrario, nos sobran Lulas y López Obrador, y eso es una tristeza y una tragedia. Pues sí, y que también tiene mucho que ver con las popularidades, ¿no? Con las encuestas, con estos temas. Boric, si bien muy moderado, estudiado, pues muy mal en las encuestas ahora, ¿no? La gente como que no le conecta, como que no empatiza, cosa distinta que vemos empieza a pasar en otras partes del planeta. No sé si sea el asunto de un Lula tratando de buscar el aplauso, tratando de generar a las alas de izquierda más radicales, pero qué peligroso, y te lo pregunto por algo, que la boca se me haga chicharrón, pero pues no le dará ideas a López Obrador, León. Bueno, pues el presidente López Obrador no con esta claridad y contundencia, y eso habría que agradecérselo, porque por lo menos nos ha ahorrado vergüenzas internacionales mayúsculas, pero también cuando se le pregunta sobre esto, también digamos que pone en el mismo plano, traza una falsa y muy lamentable equivalencia entre Rusia y Ucrania, este discurso de, bueno, tienen que ponerse de acuerdo porque la paz, esto y aquello. Bueno, la pregunta que habría que hacerle al presidente de México, como se la han hecho ya al presidente de Brasil, es que ¿qué haría si un país más poderoso que Brasil, que los hay, quizá en América del Sur no, pero los hay, y invadiera Brasil de la nada, porque sí, porque al presidente de ese país se le ocurre que lo merece, y exige un fragmento fundamental de Brasil, colindante con el océano Atlántico, y que para la economía brasileña es fundamental. Brasil estaría obligado a entregar eso y negociar con el agresor. Es tan irracional, Luis, y de nuevo conecta con el peor imperialismo, porque lo que es Vladimir Putin es precisamente eso que la izquierda ha rechazado de manera absolutamente justificada por años en función de Estados Unidos, el imperialismo más salvaje, brutal, que esclaviza a personas, que se roba niños, que viola niñas. Ese horror es Rusia. Que la izquierda esté respaldando eso de cualquier manera es incomprensible, realmente es incomprensible. Una izquierda rancia que sigue viendo en Rusia lo que podría haber sido la izquierda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del Muro de Berlín, de la Alemania Oriental. O sea, a ver, ya pasó eso. En Rusia es ilegal hacer una blasfemia, por ejemplo, te meten a la cárcel si hablas mal de Dios. O sea, por Dios, no hay más derecha que Rusia. Es una cleptocracia, es una cleptocracia además. Es una cleptocracia, no tiene nada que ver con los ideales socialistas de otros tiempos. Es un país que es represor, es un país que mete a la cárcel a sus enemigos políticos o los mata, es un país que mete a la cárcel a los periodistas. Bueno, no es justamente eso lo que ha lastimado históricamente a la izquierda latinoamericana frente a las dictaduras en Argentina, en Chile, en la dictadura perfecta en México. No es justamente eso lo que dañó tanto, lo que dejó la cicatriz más grande en la izquierda, la bandera central de la izquierda lucha contra eso que estoy describiendo. Que alguien me explique. Mil gracias, León. Te mando un gran abrazo y bueno, pues siempre un gusto poderte tener, aprender de ti. Un honor tenerte aquí en este espacio. Gracias, León Krause. Todo lo contrario, Luis. Todo lo contrario. Un abrazo, Luis.